Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo por pasar un sábado en la tarde discutiendo temas de economía. Es para mí un gusto poder hablar con alumnos y potenciales alumnos. Cada vez que la universidad me pida una charla, la verdad que lo doy con muchísimo gusto, porque creo que la Universidad de Piura ha sido fundamental, la formación, las experiencias de la Universidad de Piura han sido fundamentales para alcanzar las metas profesionales y académicas, ¿no?, que he conseguido y que espero seguir cosechando. Eh, Ahora me pidieron hablar sobre economía del comportamiento y sobre el rol que puede jugar la economía del comportamiento en las políticas públicas. La verdad que es un tema que a mí me interesa bastante, porque no solo es un tema que está de moda, sino es un tema que nos lleva a replantearnos la economía tal como la conocemos y como nos la enseñaron en la universidad o en el colegio. Y por lo tanto es un tema que tiene muchísimo potencial, no solo para las políticas públicas, sino para la investigación, para todos aquellos potenciales alumnos. Este tema, la verdad que tiene muchísimo, muchísimo futuro, y es algo que se va a seguir investigando y revisando, no solo en la siguiente década, sino probablemente va a reorientar la ciencia económica de aquí al futuro. Entonces, yo voy a compartir una presentación. Esta presentación va a estar dividida en dos partes. Tengo entendido que puedo hablar una hora. Voy a tratar de no excederme del tiempo, por favor. Si se aburren o tienen alguna pregunta, déjenmela saber y se las contesto inmediatamente. ¿Okay? Esta presentación la he dividido en dos partes. La primera es sobre economía del comportamiento, qué es lo que conocemos como economía del comportamiento, y la segunda es sobre políticas públicas y la aplicación que tiene la economía del comportamiento a las políticas públicas. ¿Okay? El primer punto importante es definir por qué hablamos de economía del comportamiento. Si ustedes han llevado economía de colegios o si tienen alguna noción de economía, por definición, la economía es una ciencia social. Entonces, al ser una ciencia social, ya estamos pensando en el comportamiento de una sociedad, y el núcleo de la sociedad es finalmente la persona, el hombre, ¿no? O sea, el ser humano, ¿no? Con lo cual, ¿por qué tendríamos que hablar de una economía del comportamiento? ¿Por qué la economía tradicional no cubre esta área de economía del comportamiento? ¿O es que hay algo acaso que se nos está escapando? Y es que un supuesto tradicional de la ciencia económica, y cuando digo tradicional es porque es la base de muchos modelos macroeconómicos, microeconómicos, de finanzas o de políticas públicas, es que los agentes son racionales y los agentes además cuentan con información completa. Y al ser racionales y al contar con información completa, esto les permite tomar decisiones óptimas. ¿Okay? Entonces, desgranemos un poco el contenido de estos conceptos. Cuando decimos racional, no lo estamos diciendo en el sentido tradicional, que uno pensaría, oye, el agente, o sea, ¿por qué tomas una decisión que es mala o que es buena? No, cuando hablamos de racional, decimos que la gente razona y ordena sus preferencias, ¿no? Es decir, yo soy capaz de extraer la información que me proporciona el mercado o la sociedad, y puedo conocer toda esa información, ordeno mis preferencias en base a precios, utilidades, en base a lo que a mí me gusta, y finalmente con eso puedo tomar decisiones que son las mejores para mí, ¿no? En base a precios, en base a información y en base a mis preferencias. Con lo cual decimos que la gente toma decisiones óptimas, ¿ok? Eso suena, alguien diría, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque cuando yo voy al mercado, cuando yo voy a decidir, por ejemplo, qué estudiar, me siento, pienso en los beneficios, pienso en los costos de cada opción que tengo, y finalmente decido en base a lo que es lo mejor, ¿no? Y después de un análisis certero, de un análisis completo que incluye todo el conjunto de información disponible, ¿no? Pero ¿es así realmente como pensamos? ¿Es así como se toman las decisiones? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos poco tiempo? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, no tenemos información completa, ¿no? Nos falta un pedazo de información. ¿Qué sucede cuando incluso nuestras preferencias no son racionales? Y como decía, racionales no en el sentido filosófico del término, sino racionales en términos de que podemos ordenar nuestras preferencias, podemos ordenar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si yo elijo A y elijo si yo prefiero A sobre B y prefiero B sobre C, entonces yo debería escoger A sobre C.
Pero muchas veces esos supuestos no se cumplen porque los agentes no están pensando durante todo el tiempo en el que toman decisiones sobre lo que prefieren, sobre los costos, sobre los beneficios. ¿Ok? Esos supuestos, o ese supuesto, en verdad, es la base de lo que ahora, o mejor dicho, lo que la ciencia económica utiliza para modelar y definir los mercados financieros, los mercados de trabajo, los mercados de ahorro e inversión, las políticas macroeconómicas, ¿no? Uno asume, por ejemplo, que los agentes tienen una disposición a ahorrar. Uno asume que las preferencias de los agentes son completas, con lo cual, al final, los agentes siempre son racionales. Uno asume cuando una política macroeconómica se implementa, es a tener el efecto deseado debido a que los agentes pueden interpretar toda la información y finalmente incorporar esa información en la toma de decisiones. Entonces ustedes dicen, oye, Miguel Ángel, pero lo que tú me cuentas, que suena muy interesante y probablemente lo vamos a aprender, me parece que no es tan cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando decido cuánto ahorrar y cuánto invertir, muchas veces no evalúo todas las opciones disponibles, sino es que me dejo llevar porque mi amigo, por ejemplo, me dice tal cosa, ¿no? O por ahí vi que ahora pues todo el mundo está comprando bitcoins y eso es lo que yo voy a hacer también, ¿no? Voy a comprar bitcoins. Oye, pero es que tú has analizado el costo, el beneficio, has visto el costo de oportunidad, cuánto te cuesta invertir en un lado, invertir en el otro. No, 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 pero todos mis amigos lo están haciendo y por ahí mi amigo de mi amigo, al cual no conozco, ya ganó como 1000%, entonces me voy a dejar guiar por él, ¿no? Entonces, hay una serie de sesgos, hay una serie de información que no, o mejor dicho, que no es racional, que sin embargo influye tremendamente en la forma en la que tomamos decisiones. Y no nos damos cuenta de esto hasta que esto realmente tiene un impacto sobre los mercados financieros, sobre el trabajo, sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre las políticas macroeconómicas, ¿no? Y un claro ejemplo de esto es la crisis financiera del 2008. Yo cuando estaba en la universidad, justo pasó la crisis financiera. Y es un ejemplo excelente de cómo las decisiones racionales, sobre todo en el mercado financiero, o la gente racional que la teoría económica utiliza como supuesto, muchas veces no existen, ¿no? Existen muchos efectos de rebaño, es decir, que un agente empieza a repetir lo que ve de otros sin cuestionar si las decisiones que toma están bien o están mal, ¿no? Entonces, pensemos en el mercado hipotecario que estuvo, por ejemplo, detrás de esta crisis, ¿no? Entonces, yo compro una casa y compro, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Compro una casa y compro otra y luego compro otra porque con el valor de la casa puedo comprar una tercera y los bancos empiezan a prestar y como el banco A empieza a prestar más, el banco B, que también quiere quedarse con, quiere acceder a ese mercado, empieza a prestar más. Entonces, hay muchos efectos y tú dices, oye, pero el análisis costo-beneficio, ¿por qué no se hizo, no? ¿Por qué hubo una crisis tremenda en el mercado de viviendas y por ende en el mercado hipotecario y no hubo el análisis adecuado para prevenir ese tipo de crisis? Y es evidente que si uno hubiese seguido el modelo tradicional de un agente que analiza todos los costos y los beneficios, que analiza todos los riesgos y que incluye esta información en sus decisiones, evidentemente eso no hubiese pasado. Pero el mercado no funciona así, ¿no? Las personas no funcionan así. Y lo que alguien podría decir es, mira, pero a mí no me hace falta ser economista o a mí no me hace falta estudiar economía para entender que eso siempre sucede, ¿no? Entonces la economía está partiendo de un agente racional que a la hora de la hora no existe, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar en unos minutos. Entonces, lo que quería resaltar al final acá es que los agentes no siempre toman decisiones óptimas, porque existen muchos factores y sesgos que afectan nuestras decisiones, ¿no? Y este gráfico, que que está de fondo y que se ve bien sencillo, simplemente muestra un poco la verdad, ¿no? O sea, no estamos pensando nosotros siempre en términos de fórmulas matemáticas y de costo-beneficio y ordenando nuestras preferencias y qué es mejor y qué no. Simplemente a veces nos dejamos llevar por la euforia, por la ilusión monetaria o por lo que nos dicen los demás y esto influye mucho más en la toma de decisiones. ¿Quiere decir que esto es malo moralmente? En absoluto. Simplemente es cómo son los humanos, ¿no? Es cómo piensan las personas, cómo actúan las personas. Y una persona actuando así tiene
implica que muchas personas actúan así y eso tiene un efecto inmediato en cómo debemos pensar en las políticas públicas y en la economía. Le ha costado un buen tiempo a la economía, cuando digo buen tiempo no es reciente, o sea, décadas, ¿no? Tratar de incorporar un agente que no es racional en los modelos económicos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento antes de seguir con esto. No sé si Marta nos puede ayudar de repente anotando las respuestas o contando las respuestas. Eso nos, pensé que iba a ser menos gente que podía preguntar en vivo, pero de repente, si alguien de UDEP me ayuda anotando lo que responde la gente, ¿no? Estamos en un casino o estamos en un juego y yo les digo, a ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿Una ganancia de 250 soles? O les doy la otra posibilidad, que es con 25% de probabilidad pueden ganar 1000 soles o con 75% de probabilidad ganan cero, ganan nada. ¿Qué preferirían ustedes? 6 veces. Ok, yo creo que está bien. Entonces, Sí, pasamos al... sí. Se inclinan un poco más para la A que para la B. Perfecto, entonces vayamos ahora a la siguiente pregunta, que es la siguiente parte de ese experimento, y es la parte 2. Espérate, creo que ahí está. La parte 2. ¿Qué prefieren? ¿Una pérdida de 750 soles o 35% de probabilidad de perder 1000 soles y 25% de probabilidad de perder nada? Esta es una pregunta distinta, ¿no? Porque la primera es ganancia y la segunda es pérdida. Acá van a perder, o pueden perder 750, o pueden perder 1000 soles con 75% de probabilidad o 25% de perder nada. ¿Qué opción prefiere? Sí, la mayoría se inclina por la B. Perfecto. Entonces, lo que acá, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? O sea, son preguntas distintas. Una tiene que ver para las ganancias, otra para las pérdidas. Matemáticamente, cuando uno mide el valor esperado de la opción A y la opción B, la opción A y B son iguales, ¿ok? Y lo mismo sucede en la opción, en la pregunta 2. La opción A y B, en términos de valor esperado, que incluye las probabilidades y el valor que tienes en cada opción, te dan exactamente lo mismo, ¿ok? Pero siempre que se hace ese experimento, y ese experimento lo hizo un psicólogo famoso en los 70s, la gente siempre prefiere la opción, la opción B en la parte 2 y la opción A en la parte 1. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cerebro está condicionado para, tiene mayor desagrado por las pérdidas que por las ganancias. Entonces, oye, ¿yo puedo ganar cero? Sí, no me importa, pues, ¿no? Oye, yo puedo perder cero, pero hay una probabilidad grande de que, o sea, mejor dicho, perdón, yo puedo perder una cantidad, hay una probabilidad chiquita de que no pierda nada. Entonces, como el desagrado del cerebro por perder es mucho mayor, hace que uno siempre valore más las pérdidas que las ganancias. No me malinterpreten, no quiere decir que la ganancia no importe, o que la gente no valore las ganancias. En términos de utilidad, emoción, lo que sea, claro, la gente prefiere ganar que perder. Pero en términos de pérdida, si yo te digo, oye, tú vas a ganar 1000 soles, o te regalo 1000 soles, bacán, ya. Si yo te digo, vas a perder 1000 soles, el efecto negativo sobre la utilidad de esa pérdida es mucho mayor que el efecto que se tiene sobre la ganancia, no son simétricas, ¿ok? Y eso genera ya de por sí una serie de distorsiones sobre la forma en que los agentes toman decisiones. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia economía dice, no te debería importar al final la pérdida o la ganancia, porque si, digamos, al final lo que la gente siempre busca es el valor promedio, ¿no? Por ejemplo. Pero ya siempre tengo una pregunta simple y otra vez se vuelve a demostrar, la gente valora las ganancias distintas a las pérdidas, ¿ok? Esto es un efecto, espera que lo vamos a ver acá, que se llama, puse la diapositiva después, se llama aversión a la pérdida. Y es importante, ¿por qué? Porque explica, por ejemplo, por qué la gente puede comprar un seguro de salud. Oye, tú eres relativamente joven, ¿no? Pero te has comprado un seguro de salud y estás pagando todos los meses una prima relativamente alta para lo que te costaría ir al médico, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenga que ir al médico, el gasto, por ejemplo, que voy a incurrir en eso es mucho mayor, ¿no? Con lo cual me estoy cubriendo contra esa pérdida. Entonces, los agentes siempre valoran más la pérdida y es uno de los motivos que explican por qué mucha gente toma
seguros de salud, seguros vehiculares, seguros de tarjetas de crédito, porque nadie quiere encontrarse en una situación de pérdida. Todos preferirían ganar, obviamente, pero si no ganas, bueno, no, o sea, es que, o sea, esto no quiero explicar o sea, las preferencias de cada participante, pero en promedio, ¿no? Sí, bueno, no gané, oye, pero perdiste. Ah, no, pues perder me duele más, ¿no? Entonces, esta versión a la pérdida es un componente de la racionalidad, perdón, no la racionalidad, el comportamiento de los agentes que se observa, no importa el país, no importa la edad, en la mayoría de agentes a lo largo de todo el mundo. Si uno piensa en la gente racional, en la gente que está, o sea, económico, básico, esto no debería ocurrir, ¿no? Porque uno valora, digamos, es simétrica, ¿no? La valoración es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, un experimento relativamente sencillo, ¿no? Nos muestra que la racionalidad de los agentes es limitada. Yo no puedo suponer que la gente tiene pues un chip o un circuito, ¿no? Una tarjeta en su cerebro y que procesa todo como lo puede hacer una computadora. ¿Por qué? Porque los agentes pues tienen una habilidad, puede ser porque la habilidad cognitiva, hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos, hay gente que puede razonar muy bien en términos matemáticos, hay gente que no lo hace, hay gente que ve una obra de arte e interpreta lo que le está haciendo el artista, hay gente que no. Entonces la habilidad cognitiva es distinta, ¿no? Luego, perdón, ¿qué pasó acá? Ah, la restricción de tiempo, ¿sí? Es decir, hay una restricción de tiempo y es que quizá para tomar una decisión importante uno tendría que tomarse bastante tiempo. Oye, y eso es un ejemplo ahora para la carrera que quieren estudiar, tómense todo el tiempo que necesitan porque es una decisión bastante importante. Entonces, pero a veces no puedo. Oye, ¿sabes qué? Tengo que elegir mi próxima tarjeta de crédito. Sí, mira, acá me han llegado pues, los 5 prospectos, ¿no? De la tarjeta A, B, C. Oye, ¿sabes que no tengo tiempo? Esta nomás, lo que sea. Me dice que suena bonito y además tiene color dorado, ¿no? Me parece que esta puede ser. Y luego la información imperfecta, no tenemos toda la información, ¿no? Y es un ejemplo importante de eso son las futuras elecciones, ¿no? O sea, uno se podría sentar, no va a entrar a la política acá simplemente y debería evaluar toda la información y mira que de repente hay información que no sabemos o que va saliendo a la luz. O, por ejemplo, imaginen ustedes que, no sé, o sea, a veces cuando uno compra software, no se da cuenta que hay muchos gastos adicionales, ¿no? Que si en verdad, mira, querías comprar o sea, esta aplicación, pero quieres la aplicación más el paquete A, tienes que pagar $10 más. O el paquete A más B y C, que realmente quiere hacer lo que tú quieres, tienes que pagar un poco más, ¿no? Entonces, muchas veces información imperfecta también hace que la racionalidad de los agentes sea limitada. Recuerden esos 3 puntos: habilidad cognitiva, restricción de tiempo e información imperfecta. Porque lo vamos a volver a ver, ¿ok? Entonces vayamos a un poco de historia antes de esto, porque si a mí me hubiesen presentado eso por primera vez, yo diría, oye, pero sí, lo que me cuentas es lógico, pues, ¿no? O sea, la gente no puede tomar decisiones óptimas todo el tiempo, a pesar de lo que me han enseñado en mi clase de economía, y que es un supuesto tradicional de los agentes racionales, ¿no? Desde la época de Adam Smith, digamos, en los primeros 50, 60 años del siglo XX, ¿no? Pero es recién a partir de los 70s que dos personas famosas, que uno es Kahneman, Daniel Kahneman, y otro es Tversky, que falleció, empiezan a estudiar lo que ellos llaman racionalidad limitada, ¿no? Pero de una manera formal, ¿no? O sea, no solo con evidencia, o sea, un experimento tan sencillo como el que hemos hecho, sino pues empiezan a ver un poco, haciendo experimentos bien diseñados con alumnos, ¿no? Y que se repetían a lo largo de distintas sesiones, qué elementos de la racionalidad que uno consideraba dados, que están ahí, que los agentes siempre iban a poder reaccionar de la misma manera, en la vida real pues no se observaba, ¿no? En la vida real era pues distinto el resultado que uno esperaba, y además eso tenía impacto sobre la forma en que la gente podía gastar su dinero, la gente podía ahorrar, o la gente podía tomar decisiones que no eran óptimas, ¿no? Hay un libro muy interesante, si quieren leer algo, Michael Lewis en el 2016 saca ese libro, que es The Undoing Project, que cuenta un poco cómo esos dos personas un poco excéntricas empiezan a desarrollar una teoría, ¿no? de racionalidad limitada, que al final revolucionó el campo de la economía, ¿no? Porque incluyó un elemento al cual nunca se le había dado importancia, que en verdad está basado en la psicología, ¿no? Que es
bueno, empecemos a considerar todos los aspectos del comportamiento humano para poder entender cómo es que la gente toma decisiones, ¿no? ¿Y por qué me importa como economista cómo la gente toma decisiones? Porque, bueno, al final esas decisiones tienen impacto sobre la asignación de precios, recursos, ahorro, inversión, políticas, mercado de trabajo, mercado financiero, con lo cual es importante entender bien qué elementos yo debo incorporar o yo debería incorporar a la hora de diseñar, por ejemplo, políticas públicas, ¿no? Y Tversky tiene una frase, y yo no puedo comprobar si no es apócrifo o no, pero que si la dijo, probablemente tenga mucho sentido, porque él trabajaba con colegas israelíes que estudiaban inteligencia artificial, ¿no? Que la verdad suena reciente, pero es un tema que está de moda desde los 50. Y él decía, mis colegas estudian la inteligencia artificial, yo en cambio estudio la estupidez natural, ¿no? Y al referirse a la estupidez natural, no lo decía en términos peyorativos, sino decía que el hombre tiene una serie de decisiones que son estúpidas, ¿no? Y cuando digo estúpidas, me refiero a que no son inteligentes. Uno tiende a pensar que todas las decisiones que ha tomado se basan en un raciocinio que funciona al 100% siempre, ¿no? Y que además permite tomar las mejores decisiones. Lo que él decía, es que ese no es el caso. Y vamos a ver que hay una serie de ejemplos. Ahora, dos puntos importantes antes de continuar. Esto explica por qué a esta rama de la economía se le conoce como economía del comportamiento, porque del comportamiento humano, porque trata de incorporar, por un lado, todos los elementos que son característicos del comportamiento humano, que no cumplen el supuesto de agente racional, y por otro lado, tratan de, o sea, no importa, digamos, saber qué se hace, sino importa más, oye, ¿qué conclusiones puedo sacar a partir de esto? Si yo sé que la gente valora más las pérdidas que las ganancias, ¿cómo puedo diseñar un mercado de seguros, ¿no? Por ejemplo, que sea óptimo, en el cual pueda asegurar la mayor cantidad de gente. Y ahorita voy a enseñar más sesgos, ¿no? Si yo sé que la gente tiene estos sesgos cognitivos que no le permiten ser racional, ¿cómo puedo incorporar yo esto en el mercado, en los productos que vendo, o en las políticas públicas? ¿Cómo puedo aumentar o reducir el bienestar, perdón, las fricciones que reducen el bienestar, teniendo en cuenta estos elementos? No sé si al final de esa presentación se va a compartir, pero acá hay un link para un artículo de The Atlantic, donde le preguntan al autor sobre por qué se inspiró en este libro, y cuenta una historia bastante interesante por si tienen tiempo. Al final, en los 70, cuando se empieza a estudiar esto lo que hacía Kahneman, lo que hacía Tversky, era un poco, pues, una cosa alternativa, ¿no? Sí, interesante, por ahí salía en alguna revista de investigación, pero no era lo principal. Y es que lo principal en los 70 era la macro, porque en esa época el mundo tenía una situación, sobre todo los países avanzados, que se conoce como estanflación. Estanflación quiere decir bajo crecimiento económico o recesión más inflación, ¿no? En los 70s, solo voy a hacer una pequeña digresión acá, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las economías del mundo, pero sobre todo las economías desarrolladas, empezaron a crecer a un ritmo veloz, como nunca han crecido en la historia y como nunca volverían a crecer, ¿no? Ha sido la época dorada de Estados Unidos, de Europa se recuperó rapidísimo, Japón empezó a crecer muy rápido, los países del sudeste asiático algunos, pero en los 70 los países exportadores de petróleo aumentaron a través de la OPEP, que es un cártel de exportadores de petróleo, aumentó el precio del petróleo sustantivamente, y eso generó la primera recesión mundial que se conoce desde la Segunda Guerra Mundial en todos los países desarrollados, ¿no? Y además, porque el precio del petróleo tiene un impacto importante sobre otros productos, porque no solo como combustible, sino también es insumo para varias industrias, esto se combinó la inflación resultante de esto se combinó con el bajo crecimiento y tomó buena parte de la década de los 70 reducir esa situación de estanflación, ¿no? Entonces, era una época, pues, para los economistas bastante fértil. Siempre que hay una crisis es una época fértil para los economistas porque surgieron nuevas teorías económicas, todas las teorías keynesianas de la Segunda Guerra Mundial se dejaron de lado, y fue la época, pues, de la escuela de Chicago, ¿no? Friedman, Gary Becker, Lucas, ¿no? Entonces, esos eran los temas principales en esa época. Entonces, en esa época donde se hablaba de la macro, la inflación, los precios del petróleo, cómo reactivar la economía, inflación, desempleo, la economía del comportamiento como que un poco helado por ahí, ¿no? Una cosa alternativa que hacían dos profesores locos por ahí en la Universidad de Harvard, ¿no? Pero con el tiempo ha entrado al cuerpo principal de la economía
que se enseña en las universidades, de la economía que se utiliza para hacer políticas públicas, ¿no? Y esto, por ejemplo, se confirma en el premio Nobel que recibe Kahneman, que está en la foto más grande, y Richard Taylor, que está en la foto más pequeña, en el 2003 y 2016 respectivamente, ¿no? El premio Nobel de Economía es el galardón más importante que un economista académico puede recibir, y que demuestra una contribución fundamental a la ciencia económica. Entonces, la economía del comportamiento, a través de Kahneman, que había sido compañero de Tversky en los 70s, y de Richard Thaler, que luego les ha seguido la posta, pues muestra que esto ya no es una cosa alternativa, sin poca importancia. Yo diría que es algo fundamental el día de hoy, y no solo eso, sino que además, con un método científico reconocido, y que es bastante, o mejor dicho, que arroja resultados bastante válidos, ¿no? Pero saliendo de esta digresión de la historia, simplemente para mostrar por qué antes no se había estudiado, por qué ahora es importante, y para mostrar que es algo que además se estudia en las universidades, vamos a regresar a los sesgos cognitivos, ¿no? Habíamos hablado de la aversión a la pérdida. Cuando decimos sesgos cognitivos, estamos hablando de aquellos elementos que distorsionan nuestro procesamiento racional de la información. Si nosotros fuéramos unas maquinitas, ¿no? Si tuviésemos el mismo chip que tienen los celulares, por ejemplo, esos sesgos cognitivos no deberían existir, ¿no? O sea, nuestro celular no tiene ningún sesgo cognitivo. Si yo le digo, googlea esto, me va a dar la respuesta. Si yo le digo, calcúlame esto, me va a dar la respuesta. Si tiene que tomar alguna decisión, probablemente lo va a utilizar datos, ¿no? Pero las personas, además de los datos, tienen creencias. Y esas creencias son súper importantes para determinar por qué tomamos decisiones, ¿no? Y les había dicho que es importante saber por qué tomamos decisiones, porque esas decisiones finalmente tienen impacto sobre la economía y sobre las políticas públicas. Marta, nomás quería preguntarte el tiempo. Creo que estamos bien todavía, ¿no? Porque no... Sí, creo que estamos bien. Perfecto. Sí, estamos bien, no te preocupes. Perfecto. Podrías quizás ser hasta 10 minutos antes de las 7 para dejar las preguntas, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Cómo vas con tu presentación? ¿Bien? No, estoy bien, sí. Sino que, como había puesto el reloj acá, pero tengo media hora y quería confirmar que todavía tenemos tiempo. Ya, perfecto. Sí, tranquila. Ya, piso el acelerador un poco para seguir. Otro sesgo cognitivo importante es la contabilidad mental. La gente cuenta el dinero de manera distinta en su cerebro, ¿no? El dinero al final es el mismo dinero, independientemente de dónde viene, hacia dónde va. O sea, racionalmente, en términos económicos, no hace la diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, y acá copié el inglés, los títulos de los trabajos de investigación de esas personas, Kahneman y Tversky en el 84 decía, ¿por qué imaginen que alguien va al teatro, ¿ok? Y pierde, y compró un ticket de $10, ¿ok? Si esa persona ha perdido el ticket que ya había comprado en la mañana, no vuelve a comprar el ticket, no va, sencillamente no va. Pero si esa persona pierde un billete de $10 en la mañana, no le importa, igual va al teatro. En términos económicos, no debería haber ninguna diferencia, porque son los mismos $10 que se perdieron. Pero de alguna manera, perder algo, volver a comprarlo, genera más desagrado que si simplemente perdemos el dinero y no el producto, ¿ok? ¿Por qué? Pues se preguntaba Taylor en el 85, ¿por qué la gente, si tiene una herencia pequeña, se la gasta, ¿no? Imagínense que por haber recibido una herencia de $1,000, sabes que esto me lo gasto, ¿no? Un sencillito, no sé. Pero si reciben $1,000,000, dicen, ni hablar, acá no me gasto nada, esto lo invierto, ¿no? Y bueno, este fue un experimento para Estados Unidos, pero decía, el componente que gastas no debería ser afectado por si es parte de una herencia más pequeña o más grande. O por qué la gente prefiere pagar con tarjeta de crédito y no con cash, ¿no? O por qué, por ejemplo, cuando uno tiene cuentas esos son, abajo he puesto ejemplos de Perú que se estaban discutiendo en los últimos 5 o 6 años, ¿por qué la gente tiene cuentas distintas? Por ejemplo, ¿no? La cuenta ahorro, pero pues es que en la cuenta ahorro yo no ahorro, en la cuenta sueldo, ¿no? O la cuenta BBVA más, me estoy inventando, no sé. Entonces, o el valor de una casa, ¿no? ¿Por qué la casa vale más cuando tú la construyes que cuando la compras hecha? Perdón, vale menos que cuando la construyes cuando la compras hecha, por ejemplo. O la jubilación, ¿no? Y esa es una cosa importante. ¿Por qué el dinero que se destina para una jubilación se ve distinto que el dinero que uno utiliza corrientemente, ¿no? Y eso tiene, sobre todo en el Perú, es un tema importantísimo por la AFP, porque hay poquísima disposición a ahorrar. Más allá de que sea una AFP, ¿no? La gente no piensa en su jubilación.
Entonces, la gente distorsiona, y otra vez quiero decir, esto no quiere decir que sea malo moralmente, o sea, acá no hay malo bueno, simplemente son patrones de conducta, ¿no? La gente distorsiona el valor del dinero dependiendo de, de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Entonces, otro tipo de sesgo es el exceso de opciones, ¿no? Entonces, miren acá, cuando uno va a un supermercado, encuentra, pues, un montón de productos, ¿no? Del mismo. Acá es un ejemplo con los cereales. Y si uno fuera realmente, o sea, si uno fuera realmente racional, uno pues se leería todas las, dependiendo de lo que sea relevante para nuestra toma de decisiones. Oye, a mí me gusta pues el sabor menos dulce, antes de que voy a buscar cuál tiene menos azúcar, ¿no? O yo como el más sano, entonces es que voy a ver cuál tiene menos calorías y más proteínas. O nadie hace eso. Tú miras, o sea, es que acá sale Captain Crunch y se ve bonito y esto ya, bacán. Oye, ese es el que me dan en mi casa de niño y a mí llevo este. O ese es el que no me gusta, ese no compro, ¿no? Pero pasa con un montón de cosas más. Por ejemplo, cuando quieren ver, no sé, Netflix, y pasan más tiempo tratando de elegir una serie que viendo una serie de verdad, ¿no? Oye, ¿ahora qué veo? Pues de 10.000 series, empiezan a buscar, ¿no? Pasa con las redes sociales, también muchas veces, ¿no? Que, oye, quiero leer algo interesante, y la gente está ahora haciendo scrolling down. Pasa también con la información, ¿no? Hay tanta información a veces que uno no sabe distinguir cuál es una buena fuente de información, ¿no? Entonces, el exceso de opción se ve limitado por el segundo punto de acá, que es la restricción de tiempo, ¿no? Hay tantas opciones que en lugar eso de ayudarme, restringe lo que yo puedo comprar, porque ese exceso de opciones, ese overload, hace que simplemente mi cerebro no dé más, ¿no? ¿No les ha pasado alguna vez, sobre todo los que compran por internet, que uno va a comprar por internet y lee los reviews, ¿no? Lo que la gente pone. Entonces, también, en lugar de mirar el producto, pues sí, acá puso que le fue bien, que le fue mal, ¿no? Y son importantes, pero después de leer 10, 15, 20 reviews, quizás, digamos, la ganancia de leerlos no sea tan importante, ¿no? Otro sesgo cognitivo se produce con información limitada, ¿no? Un ejemplo perfecto son los cigarros. ¿Por qué? Porque uno, digamos, sabe que fumar es malo, fumar tiene un efecto pernicioso sobre la salud en el largo plazo, pero uno no lo ve porque no es que se fuma un cigarro y automáticamente te dio cáncer al pulmón, ¿no? O sea, es un hábito que genera un efecto pernicioso y que se va acumulando. ¿Cómo haces tú? Es un ejemplo, en verdad, relativamente brillante de limitar a que la gente consuma cigarrillos, ¿no? ¿Cómo haces tú que la gente se dé cuenta? ¿Cómo haces tú que la gente sepa que fumar es malo? Sí, que todo el mundo sabe cómo, o sea, mira, pones en la cajetilla el efecto que puede ocasionar, ¿no? Entonces, primero se probó poniendo con fumar es dañino. Y sí, la gente ya sabía, ¿no? Y ahora eso se había probado en Estados Unidos antes y también sobre todo en el Reino Unido, pero trajo a Perú, oye, no, ¿sabes qué? Pon la imagen del efecto real, ¿no? O sea, de cómo el cigarrillo destroza tu dentadura, de cómo el cigarrillo hace que los fumadores secundarios, los fumadores pasivos, también puedan tener efectos sobre la salud, ¿no? Como los niños, como un pulmón se pone negro. ¿Por qué? Porque eso te da más información, Esto reduce el sesgo de información limitada y aumenta la información que los agentes puedan tener sobre un producto. Y hemos dicho que mejor información permite tomar mejores decisiones. No he visto ningún experimento en Perú sobre si luego la introducción de imágenes se ha reducido el consumo de cigarrillos, pero lo que sí se observa es que los adolescentes de ahora fuman menos en relación a los adolescentes de hace unas décadas. Otro ejemplo clásico son los octógonos. Los octógonos, y hubo una discusión bastante interesante hace un par de años, porque no había octógonos, ¿no? Entonces, la gente a favor decía, mira, ¿sabes qué? Si yo veo el octógono, o sea, primero, la gente, a ver, empezamos con la gente, lo que decía la gente en contra, que estaba en contra. La gente tiene toda la información en las etiquetas, ¿no? Y si uno lee la etiqueta, uno sabe que el producto es bueno o malo. Pero eso en verdad no era cierto. Si uno lee la etiqueta, uno no tenía idea de, oye, esos gramos de sodio, esos gramos de azúcar, esos gramos de proteína, carbohidratos, ¿son buenos, son malos? ¿Qué porcentaje es? En cambio, el octógono te da una indicación de que, oye, mira, ese producto es alto en sodio, alto en azúcar, o en grasas saturadas o grasas trans, ¿no? El agente o la persona sigue siendo libre de consumirlo. Si yo quiero tomarme mi Coca-Cola que no es cero, y dice alto en azúcar, nadie va a decir, oye, Miguel Ángel, no te la tomo. No,
pero estoy tomando una decisión informada, porque quizá antes no había interiorizado que esto era alto en azúcar, o con productos que no son tan evidentes. Por ejemplo, habían productos, galletitas, cosas que se envían a la lonchera de los niños, que la gente decía, bueno, pues esta galleta que dice Honey Bran, ¿no? Y sale el osito, ahí sale, y sale el trigo, pues debe ser nutritiva, y la verdad que era alta en grasa saturada, ¿no? Entonces, permite que la gente tome mejores decisiones. ¿Por qué? Uno podría preguntarse, de repente la gente tomaba tanta gaseosa antes. Es un ejemplo hipotético, porque todavía no se observa que baja el consumo de gaseosa. Quizá porque no sabía que tenía mucho azúcar. Es una hipótesis, puede ser totalmente falso. Mi punto es que muchas decisiones que tomamos se toman con información limitada, no se tiene toda la información, ¿no? Y eso se soluciona quizá dándole mejor información a los agentes, ¿no? Esos son ejemplos de políticas públicas de salud. Lo otro tiene que ver con lo que uno dice rechazo a la información, o uno minimiza la información. Un ejemplo excelente de esto es el cambio climático. Todo el mundo sabe que el mundo actualmente está en una etapa de, bueno, todo el mundo sabe, es una generalización que de repente no debería usar. La comunidad científica está de acuerdo en que el mundo actualmente está en una etapa de calentamiento global y que esto va a tener consecuencias sobre la vida económica y la vida tal como la conocemos ahora, ¿no? Si todo el mundo tomara conciencia de lo que esto implica, probablemente los patrones de consumo y de manejo de desechos, por ejemplo, o de, no sé, compra de vehículos, autos, uso de materiales para el hogar, cambiaría totalmente. Pero acá hay dos problemas. Uno es que uno de alguna manera rehuye la información porque piensa que no lo afecta, ¿no? Y dice que sí, el calentamiento global, pero yo no estoy tomando decisiones consecuentes con eso, porque sí, aquí va a pasar en una época, oye, sí hubo por ahí un maremoto, un fenómeno del niño, pero sí, eso no tiene tanto que ver con mis decisiones, ¿no? Entonces uno separa la información. Otro ejemplo son los exámenes médicos. Cada uno debería hacer, sobre todo cuando ya entra a la adultez, exámenes médicos cada año. Y con esa información ver si la salud de uno está bien o está mal, ¿no? Y tomar decisiones. Pero la gente, al no hacerse los exámenes médicos, por flojera, por miedo, genera menos información de la que debería tener. Con lo cual, uno rechaza la información. Ese sesgo cognitivo se conoce como rechazo a la información. Yo, esta información, prefiero o no conocerla, o si la conozco, me hago como si no la conociera, ¿no? Y eso genera decisiones que no son óptimas. Entonces, miren cómo estamos generando más sesgos. Aversión a la pérdida con el experimento que hicimos. Contabilidad mental, porque yo veo que el dinero, si bien es lo mismo, yo lo cuento como si fueran distintos. Si hay muchas opciones, tomo malas decisiones, o no necesariamente malas, pero decisiones que no están basadas en una comparación óptima. No puedo tener la información completa. Oye, me comí esta galleta que es mala, pero porque no tenía octógono, no sabía. O evito la información. No sabes qué, no he ido al doctor, entonces no sé si, por ejemplo, puedo comprar una casa y gastar todo esto porque de repente tengo que gastar en salud. O sea, que es una decisión racional. Bueno, ni siquiera me planteo eso porque no estoy yendo al doctor, ¿no? Quiero mostrarles unos videos cortos. Marshmallow for you. You either wait. ¿Ahí escuchan? No. And I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. Y ahora sí escuchamos. I'll give you another one, so then you'll have to. Stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Simplemente para explicar rápido, a los niños les dicen que si esperan al final, les van a dar 2 marshmallows o un marshmallow más grande. Tienen que esperar 3 minutos y no comerse el marshmallow que tienen ahora. Y luego los graban y los niños no saben que los están grabando. Entonces, tienen que esperar con un plato, con un marshmallow al frente. Si esperan los 3 minutos y no tocan el marshmallow, reciben 2 al final del experimento, ¿no? I'm gonna do something, and then I'll come back.
come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Lo interesante de este video es que muestra cómo existe esta impaciencia en las decisiones que tomamos, o lo que en economía se conoce como descuento hiperbólico. Es decir, dame un segundo, nosotros deberíamos, uno debería tomar la mejor decisión sin tener en cuenta el costo de la impaciencia, ¿no? O el costo, digamos, el beneficio futuro de tener 2 marshmallows esperando 3 minutos debería ser mayor de lo que me va a costar si me lo o el beneficio de comérmelo ahora, ¿no? Pero no, uno ve que los niños empiezan a comerse muchos del marshmallow inmediatamente o los gana, la desesperación, ¿no? Empiezan a morder, a lamer. Hay una niña que los empieza a comer inmediatamente apenas la persona se está yendo. Lo que podría parecer un experimento sin mucha relevancia, tiene un montón de importancia sobre las decisiones que los agentes toman, ¿no? Desde por qué los estudiantes, por ejemplo, procrastinan y cuando dicen, oye, sí, voy a estudiar todos los días para llegar al examen y saber todo y terminan estudiando la última noche todo el contenido del curso simplemente porque valoran mal el tiempo y su esfuerzo, hasta por qué la gente no ahorra, porque uno dice, bueno, ¿sabes qué? Me da más, le doy más importancia al consumo presente, ¿no? O sea, es que saco mi jubilación y ahora gasto que al consumo futuro. Y cuando llegue la vejez y no tenga dinero, tenga que ir al doctor, tenga que gastar más, ¿con qué lo voy a pagar, no? Y esta impaciencia muchas veces no estaba modelada directamente en las propuestas de política, ¿no? Uno suponía que la gente era racional y uno pensaría, oye, ¿por qué la gente no ahorra, por ejemplo, no? Y no tenía en cuenta que hay un beneficio mayor subjetivo de consumir ahora y no consumir en el futuro. Otro sesgo, por ejemplo, es el de la visibilidad. Hay un ejemplo bien interesante, porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno compra algún producto, el precio que ve en la etiqueta no es el precio que se paga en caja, porque a ese precio hay que sumar los impuestos, de tal forma que si uno ve un producto que dice $5, cuando va a caja, de repente sale, no sé, pues dependiendo del impuesto del Estado, sale $5, 50 centavos, por dar un ejemplo tonto, ¿no? En cambio, si uno va en Perú y en muchos países de América Latina, el precio del impuesto ya está incluido en lo que uno paga. Si uno ve un producto que en el mostrador dice, que dice, o en Saga Falabella, por ejemplo, dice 100 soles, va a caja y no paga más de 100 soles y el impuesto está incluido. Este efecto de visibilidad puede tener un impacto importante, ¿no? Un profesor muy conocido de políticas públicas, Raj Shetty, de la Universidad de Harvard, hizo un experimento en Estados Unidos donde cambió las etiquetas, ¿no? Incluyendo el impuesto. La decisión final no debería cambiar, porque, oye, acá dice 5 y antes, cuando ibas a caja decía 5, pagaba 5.50 y toda la vida ha sido así, tú ya sabías que tenías que pagar el impuesto y el impuesto no está en la etiqueta. Lo que él hizo fue poner la etiqueta del impuesto, decía $5 con impuesto 5.50 cuando vayas a caja. Pero sorprendentemente la demanda por los productos cayó porque la gente percibía que el producto costaba más a pesar de que costaba exactamente lo mismo. Entonces tener la visibilidad, en este caso de la información, puede cambiar el comportamiento de los agentes. Esta respuesta no es racional desde el punto de vista económico, porque te sigue costando exactamente lo mismo, pero hace que los agentes perciban o sea, digamos, el costo de los productos de manera distinta. ¿Ok? Voy a poner 2 videos más y con esto luego pasamos a la parte de políticas públicas. Déjame copiarlo primero, simplemente para ver si se puede abrir. Es más fácil si cada uno lo puede ver en su computadora, pero si no lo vuelvo a compartir. Ahora vamos a... Entonces es un experimento donde se le ponía... Lo van a ver ahora, ¿no? Se recreó el experimento original donde se le ponía muñecas de 2 colores a los niños para que escojan qué muñeca tenía las mejores características. Quale bambola è nera? Quale delle due è bella?
Le preguntan cuál es la más bonita. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? Le preguntan cuál es la más fea. E qual è quella buona? ¿Cuál es la mejor, la buena? Quale è cattiva? Qual è buona? Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Y le preguntan a cuál se parece. Entonces, ese no es el experimento original, eso es una recreación del experimento original, pero tiene que ver con un punto importante que son los prejuicios y la confianza, ¿ok? Y en este caso, bueno, este video es más sobre los prejuicios, porque no, muestra que pues, años de prejuicio hacen que la gente asocie ciertos rasgos de las personas, o como el color de los ojos, el color de la piel, con características, ¿no? Entonces, lo blanco se ve como bueno. Una de las respuestas es buena porque tiene los ojos azules, mientras que lo malo se asocia pues a un color de piel más oscuro. Es un experimento de los años 40, por si acaso. Pero el punto que quiero hacer es que los prejuicios, ¿y por qué con niños? Porque se forman desde niños, o sea, desde que uno es niño, son muy difíciles de romper y tienen un peso importante sobre las decisiones que uno toma, ¿no? Desde por qué uno va a tal colegio, a tal universidad, por qué compra ese producto. Oye, es que yo me compro ese producto o esta marca porque tal persona también lo usa, ¿no? Y porque esa persona me da confianza, ¿no? Oye, ¿por qué no usas esta marca? Que de repente es mejor, es más, se ajusta más el precio que puedes pagar, tiene sentido económicamente comprar esta marca porque lo asocias a alguien que no te da confianza, ¿no? Entonces, con esto no pretendo explicar nada, simplemente estoy dando un ejemplo de cómo muchos prejuicios son importantes a tener en cuenta, no mantenerlos, sino a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué votamos por un candidato, por una candidata? ¿Por qué compramos ciertos colores? ¿Por qué pensamos de cierta manera? Y eso tiene un impacto sobre las decisiones de consumo, sobre las decisiones de inversión, sobre por qué ahorramos, sobre por qué no, ¿ok? Y finalmente el último video, antes de pasar a la parte de políticas públicas, que también lo voy a compartir, un segundo, también lo voy a compartir. Ya, lo que les voy a pedir acá es que cuenten cuántos pases, o sea, es decir, pasar la pelota de una persona hacia otra hay, y lo pongan en el chat. Selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. Para los jugadores que están usando un polo blanco, ¿ok? Solo para ellos. Entonces, ¿cuántos pases contaron? Entonces, si lo pueden poner en el chat. Entre la gente que tenía polos blancos. Puedo repetir el video. No por tiempo, pero la siguiente pregunta es la más... Si estuvieron viendo el video, la siguiente pregunta es la más importante. How many passes did you count?
habían 15 pasos, pero la siguiente But pregunta did you es, see the gorilla? ¿pudieron ver al gorila que cruzaba? Ok, no sé si probablemente es porque sea por Zoom, pero generalmente cuando este video, o sea, cuando se muestra ese video, o se mostraba este video, alrededor del 50% de las personas no veían al gorila. ¿Por qué? Porque estaban muy concentradas, muy concentradas mirando cuántas personas pasaban la pelota. Con lo cual, cuando hacían las preguntas, oye, ¿viste que había un gorila? La mitad de las personas no lo veían, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene atención selectiva. A nosotros nos gusta pensar que nuestro cerebro es muy capaz y puede ver todo y enterarse de todo, pero la verdad es que solo nos podemos fijar solo podemos ponernos atención en una cierta cantidad de información, ¿no? Con lo cual solemos perder información valiosa, o por ejemplo en lo que está una de las características del mundo laboral actual, que es el multitasking, donde la gente contesta correos, está en llamadas, tiene que hacer informe y ver algo al mismo tiempo. Eso es realmente pernicioso para la productividad, porque el cerebro no puede funcionar así, ¿no? Y eso está demostrado. ¿Por qué digo esto? Porque uno, cuando toma decisiones también, le da valor a cierta información, ¿no? Y basta ver, por ejemplo, cómo se informa la gente ahora durante la pandemia, para entender que hay gente que le presta más atención a la parte política, a la parte de las vacunas, a la parte de las medidas, de las mascarillas, del número de muertos, y valora la información de manera distinta, ¿ok? Voy a pasar rápido porque ahora sí creo que estoy con la hora. Simplemente hemos visto un ejemplo pequeño de los sesgos cognitivos que hay, ¿no? La aversión a la pérdida, la contabilidad mental, exceso de opciones, falta de información, uno evita la información, el descuento hiperbólico, visibilidad, confianza basada en prejuicios, atención selectiva. Todos estos son elementos que se estudian ahora en cursos de economía del comportamiento y que tienen un efecto importante sobre la toma de decisiones a nivel personal, de empresas y sobre todo de políticas públicas, ¿ok? ¿Cómo podemos usar las políticas públicas y combinarla con la economía del comportamiento? Un punto importante a tener en cuenta es que una forma de reducir los sesgos de las personas es dándoles mayor información. Vimos que la racionalidad es limitada porque la habilidad cognitiva es distinta. Hay gente que puede hacer todos los cálculos, hay gente que no los puede hacer, hay gente que mira ciertos aspectos, hay gente que no mira algunos aspectos, hay tiempo limitado. Oye, a mí me gustaría enterarme de esto, pero sabes que no tengo tiempo. Y por último, a ver si recuerdo la última que les puse acá, la información es imperfecta, no llega toda la información, ¿no? Entonces, las políticas públicas pueden mejorar esos tres factores, ya sea en temas de salud, de educación, transporte, trabajo, para que la gente tenga que ahorrarse el trabajo, ¿no? de medir o de comparar las opciones, para que la gente tampoco tenga que tomarse todo el tiempo para tomar una decisión, o para que la información que fluya sea perfecta, ¿no? Y uno podría pensar que la economía del comportamiento es algo novedoso, pero ya en la última década muchos gobiernos del mundo han empezado a utilizar economía del comportamiento en las decisiones que toman. Hay un grupo que es el Behavioral Insights Team. Si ustedes googlean esto, es un grupo que se formó en el gobierno de David Cameron en el Reino Unido, que ya tiene 10 años, y creó el grupo para decir, mira, tenemos varios problemas de políticas públicas en el Reino Unido, que van desde por qué la gente no paga impuestos, por qué la gente no recicla, por qué los doctores gastan más recursos, y veamos la manera de cómo a través de un enfoque de economía del comportamiento, es decir, reduciendo la racionalidad limitada o controlando los sesgos, podemos obtener resultados interesantes. Y la OECD sacó hace poco un reporte también sobre 100 casos exitosos en el mundo, y ahí dejo el link para el video, pero ya por el tiempo no lo vamos a ver, donde se pueden ver ejemplos de esas prácticas. Yo quería traer unos ejemplos cortitos, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica había un consumo de agua, sobre todo en las zonas que menos agua tenían, que favorecía ¿cuál es la palabra? O no favorecía el uso adecuado del desperdicio, perdón. Se desperdiciaba muchísima agua en las zonas que menos agua tenían. Lo que el gobierno hizo es empezar a mandar una serie de cartas, ¿no? Cartas de 3 tipos, con lo cual te llega una carta con una carita feliz o una carita triste que decía estás consumiendo mucha agua, y una cara triste, o estás consumiendo lo adecuado de agua y una carita feliz, ¿no? ¿Qué pasaba? Que la gente que recibía la postal que decía estás consumiendo mucha agua, cambiaba su comportamiento y empezaba, por ejemplo, a cerrar los grifos o los caños cuando iba a desperdiciar agua, ¿no?
intentaron otra forma, empezaron a mandar el consumo promedio, es decir, hola Miguel Ángel, mira, tu consumo promedio de agua ha sido 100 litros, pero el consumo promedio de la ciudad ha sido tantos litros. Estás consumiendo X% más que el resto, ¿no? Con lo cual, te da información que no tenías, ¿no? Y así que cambies tu comportamiento. En el Reino Unido, es una preocupación importante en general en el mundo, en los países desarrollados, el uso de antibióticos, ¿no? Porque con el tiempo, sobre todo en las últimas 2 décadas, hay muchas enfermedades que resisten cada vez más a los antibióticos, con lo cual, si se usan menos, probablemente se demore, ¿no? esta resistencia a los antibióticos. Lo que hicieron fue mandar carta a los doctores que estaban recomendando. Todos los doctores saben que recomendar muchos antibióticos o recomendar antibióticos para situaciones que no lo requieren es dañino, ¿no? Entonces, empezaron a buscar los distritos donde se encontraban los doctores que usaban más antibióticos. Y les enviaban una carta que decía, por ejemplo, José, mira, el uso de antibióticos en tu consulta es 50% más alto que en el resto del Reino Unido, ¿no? ¿Sabías tú que recomendar muchos antibióticos genera tal y tal efecto y reduce la eficacia de los mismos en largo plazo? Y lo que se vio es que dichos doctores dejaron de recetar antibióticos cuando no se necesitaba el caso. ¿Qué sesgo se está corrigiendo en este caso? Bueno, la información imperfecta. ¿Por qué? Porque uno no se da cuenta cómo su comportamiento difiere del resto, ¿no? En Guatemala, y acá esto es un experimento en el cual yo fui parte, el pago de impuestos era sigue siendo muy bajo, pero mucha gente que tenía que declarar por internet no lo hacía. Con lo cual empezamos a mandar unas cartas que tenían la banderita de Guatemala y decía, pues no sé, María, al contribuir con el pago de impuestos se pueden construir tantos colegios, tantos hospitales, en tu zona, tanto por ciento pagos de impuestos. Te unes a nosotros, una cosa así, ¿no? Y la gente, hubo un aumento de casi 10% en la gente que declaraba impuestos. No digo que eso sea la panacea, la receta para todos, pero reducir ciertos sesgos cognitivos que la gente tiene a la hora de tomar decisiones permite que las políticas públicas maximicen el impacto, bueno, ciertas acciones de políticas públicas maximicen el impacto de ciertas decisiones, como el pago de impuestos. Y los octógonos en Perú es un claro ejemplo de cómo aumentar la información hace que la gente tome decisiones más informadas, ¿ok? No sé si no, voy a correr para terminar con esto. Donde hay consenso en que eso tiene mucho potencial para promover el ahorro, para reducir las fricciones en el mercado de trabajo, es decir, para aumentar las oportunidades, para los mercados promover la transparencia, para que la gente pueda escoger mejor qué empresa de energía usar, qué empresa de telecomunicaciones, a qué banco ir, en la parte macro para promover la inversión, la confianza en el gobierno, en la sociedad y para aprobar nuevas políticas, ¿no? Finalmente, y quería dejarlo al final, vamos a dejar una parte de preguntas, es la pandemia, el COVID, ¿no? El COVID, no necesito explicar bien qué es ni cómo nos afecta, pero ofrece un espacio importante para utilizar economía del comportamiento para mejorar la salud pública, y es en la parte de prevención, como es el uso de mascarillas, el lavado de manos, y en la parte de vacunación, por ejemplo, ¿no? Es un problema que aún no tenemos en Perú, y felizmente, y digo felizmente porque en otros países, sobre todo en Estados Unidos, hay gente que no se quiere vacunar, ¿no? Por diversos motivos. En Colombia empezaron una campaña, ¿no? Donde ponían este cartelito, es decir, el personal de la salud será el primero en ponerse la vacuna para ayudarles a luchar contra el COVID-19. Ellos necesitan que cuando llegue tu turno te vacunes, ¿no? Y en Estados Unidos empezaron a utilizar mensajes similares en zonas de poca vacunación, donde la gente había manifestado previamente que no se quería vacunar. Y se vio que en verdad se redujo la vacunación, ¿no? Que utilizando el mensaje adecuado o reduciendo algún sesgo, la gente puede tomar decisiones que sí sean racionales. En el Perú todavía no llegamos a ese nivel porque la campaña de vacunación avanza un poco lento, pero quizá podemos pensar en cómo hacer para reducir las aglomeraciones, en cómo hacer para aumentar el uso de mascarillas. Hemos visto que, bueno, hemos tenido un poco de inestabilidad política, eso está relacionado, se ha reflejado en varias campañas de comunicación, algunas más efectivas que otras. Pensemos como economistas, qué rol podemos jugar para utilizar la economía del comportamiento para reducir los efectos de la pandemia y para promover la vacunación cuando esta ya llega a ser realmente masiva en el Perú. Con esto paro, muchas gracias por su tiempo y bueno, pasamos a las preguntas. Gracias, Miguel Ángel, por la charla. Siempre, bueno, la economía y comportamiento a mí me encanta, siempre es bien interesante. Acá tenemos una, me dice Grace, ¿el Perú utiliza sesgos cognitivos en la toma de las decisiones?
Perfecto, muchas gracias por las preguntas. Cuando nos referimos a sesgos cognitivos, nos referimos a todas aquellos sesgos de conocimiento que alejan o que hacen que una decisión no sea 100% racional. Y eso no es algo de un país, es algo de una persona, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, la impaciencia, como en lugar de esperar para recibir 2 marshmallows, me lo como ahora porque tener uno me da satisfacción. O como no voy al médico porque no quiero enterarme de un resultado negativo. Entonces, todos esos sesgos que hacen que las decisiones no sean 100% racionales, no son una cosa extraña, son cosas de todos los días. O sea, no es que, mira, voy a estudiar economía, cuando sea economista ya no voy a tener sesgos cognitivos, ¿no? Por el contrario, los sesgos cognitivos son parte del comportamiento humano. Como decía, no son malos, simplemente son parte de nuestro comportamiento. Lo que las políticas públicas deberían hacer, porque una política, digamos, no tiene comportamiento, una política simplemente es una serie de acciones, es tener en cuenta estos sesgos cognitivos para tratar de reducirlos y para tratar de que al reducirlos o al tenerlos en cuenta se maximice el resultado de una política pública, ¿no? Oye, si va a hacer una campaña de vacunación, ¿cómo hago que la gente se entere que vacunarse es bueno, ¿no? Oye, si tengo que hacer que la gente ahorre, por ejemplo, ¿cómo hago que la gente ahorre para su jubilación, ¿no? Y que no se gaste todo el dinero ahora. O cómo hago que la gente acceda a un programa social. ¿Cómo genero confianza, por ejemplo, en los mercados, en las autoridades? ¿Cómo regulo el mercado financiero, el mercado de telecomunicaciones, para que realmente ofrezca las mejores opciones y la gente esté informada, ¿no? Es en ese sentido que decimos que la economía del comportamiento puede tener una muy buena interacción con las políticas públicas. Pero en términos de sesgo cognitivo, o sea, es una cosa de las personas, ¿no? Es una característica de todas las decisiones que tomamos, porque al final, como decía, no somos computadoras o robots que pensamos de manera 100% racional. Para bien o para mal, como te digo, el sesgo cognitivo no es malo o es bueno, simplemente es una característica de las personas que por buen tiempo se ignoró en la ciencia económica y que ahora es parte del núcleo o del core que se estudia en la carrera, ¿no? Tenemos también otra pregunta de Angeli, nos dice si es importante guiarnos por la aversión a la pérdida para un buen proceso económico. Sí, por supuesto. Y la aversión a la pérdida es un sesgo casi universal, sorprendentemente. O sea, no es una cosa de Occidente, de Oriente. Todo el mundo tiene más miedo a perder. Y eso genera que, por ejemplo, por eso existen los mercados de seguros, seguros de salud, seguros de tarjetas de crédito, seguros vehiculares. Esta aversión a la pérdida generalmente debería informar las decisiones de los agentes al momento de, por ejemplo, planificar su vejez, planificar sus ahorros, sus decisiones de inversión, ¿no? Con lo cual, es algo que ya se tiene en cuenta, pero digamos que los mercados lo pueden aprovechar para ofrecer opciones que sean realmente flexibles para asegurar que esa pérdida, ya sea salud, educación, trabajo, ¿no? No sé, por ejemplo, en Perú lamentablemente no hay un buen seguro de desempleo, ¿no? Y es algo que se podría empezar a construir, ¿no? Utilizando insights de la economía del comportamiento. Pregunta Sebastián, ¿cuál sería el peor escenario dentro de 15 o 20 años con esta realidad de que 4 a 7 millones de personas con fondos cero en su AFP? Ese es un tema importantísimo porque yo creo que va a generar un costo a la larga para el Estado y que no es un costo pequeño. Por un lado, a ver, dos cosas. Por un lado, tenemos la situación de pandemia. Es cierto, la situación de pandemia ha afectado la situación económica de muchas personas que se encontraban en situación ya débil antes de la pandemia, se encuentran en una situación precaria ahora. Muchas de las personas que tienen una situación relativamente cómoda, ¿no? También están en una situación precaria, por lo cual tienen que recurrir a ahorros que no pensaban gastar en este momento, ¿no? Que son los ahorros de la AFP. Hasta ahí está bien, ¿no? Pero si uno piensa en el costo social de eso, ¿por qué la persona, o sea, por qué el ciudadano tendría que gastar sus ahorros para luchar contra la pandemia, ¿no? Contra el costo económico de la pandemia? Entonces, por un lado, serían promover políticas para preservar ese ahorro, en algunos casos se ha dado el bono, pero por otro lado, eso puede llevar a que la gente de alguna manera retire más de lo que realmente necesita. Puede ser que con un efecto de precaución, oye, yo no sé qué más va a pasar, entonces mejor saco todo y me lo quedo y eventualmente me lo gasto, o puede ser porque realmente hay un gasto mucho más grande, ¿no? El problema es que cuando llegue la vejez, por definición la gente deja de trabajar
hay una reducción, ya sea de la habilidad física, de la habilidad mental para trabajar, y hay un gasto mayor en salud. Y algo que en nuestro país no se observa mucho, pero que eventualmente conforme el Perú siga creciendo, y ojalá siga creciendo, es en gastos de atención o de apoyo a la gente de la tercera edad, ¿no? Esto implica que si ese gasto no lo asumen esas personas, lamentablemente lo va a tener que asumir el Estado, lo que implica que se le va a dar a la gente una pensión de muy baja calidad, que no va a alcanzar, con lo cual van a seguir una situación inclusive más precaria, y el Estado va a entrar en una situación fiscal probablemente mucho más, más grave, ¿no? Yo creo que es una decisión bien importante. Es difícil hablar, sobre todo ahora, porque, como digo, hay pandemia, hay gente que realmente necesita el dinero, pero este efecto podría ser, yo creo, bastante nocivo para la salud, para la tercera edad y la vejez de las personas, ¿no? Lo decía el presidente del Banco Central hace un par de meses, Julio Velarde, y decía, mira, la vejez es dura, ¿no? Y no lo decía simplemente, o sea, pensando en términos poéticos, no lo decía porque el gasto en salud, el gasto, el mantenimiento en la vejez es mucho más alto que comparado con el gasto que uno tiene cuando es más joven, y además la fuente de ingresos es mucho menor, ¿no? Si es que no es ahorrado. Acá hay un tema de información también, no solo descuento, es información. Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué es la gente que tiene FP? ¿No? O sea, no solo de la gente que no tiene FP, la gente que tiene FP, ¿qué es la FP? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Más del 50% perdón, desconocen su funcionamiento, con lo cual hay varios sesgos que se pueden corregir, ¿no? Acá hay un ejemplo excelente de cómo se puede, o sea, digamos, hay varias propuestas que se pueden utilizar para que la gente ahorre más, hay varias propuestas que se pueden utilizar para que la gente ahorre en un sistema previsional, hay responsabilidad política, hay responsabilidad por parte de las AFPs también para comunicar mejor, y es un ejemplo, o sea, es un problema que va a estar ahí y en algún momento, lamentablemente, va a estallar, ¿no? Y no hay una solución, digamos, frontal en este momento para resolverlo. Y una última pregunta, dice, ¿cómo podemos hacer uso de las herramientas de la economía del comportamiento en beneficio del bien común? Como les decía, por un lado, la economía del comportamiento no pretende ser una solución para todo, ¿no? No pretende ser una panacea para todos los problemas, simplemente es tener en cuenta los sesgos cognitivos de las personas y en base a eso aplicar métodos rigurosos para proponer políticas o para proponer respuestas, ¿no? Para ver cómo la gente respondería. En base a eso, hay varias intervenciones, ¿no? He mostrado, por ejemplo, lo que se hizo en Guatemala, lo que se hizo en Costa Rica, en el Reino Unido, con los autónomos en Perú. Entonces, una de las características es que son intervenciones muy focalizadas, no son una que cubre todo, y mientras tengamos gente en la toma de decisiones que piensen esos sesgos, yo creo que se puede utilizar ampliamente y en beneficio de todos los peruanos. Pensemos en el Reino Unido. El Reino Unido estableció una oficina que tiene 10 años funcionando de forma ininterrumpida para que piensen en estos temas, ¿no? O sea, a lo que voy es que uno no puede exigirle a una persona que esté pensando constantemente en esos temas si es que no es su función principal, ¿no? Y esta oficina, que es el Behavioral Insights Team, que tiene 10 años funcionando, ha visto varios temas, un grupo de economistas con doctorados en las mejores universidades, que están constantemente asesorando al gobierno y enfocándose solo en esto, ¿no? Sería interesante quizá tener en el Perú algo de ese tipo, que pueda dar asesoría permanente, ¿no? A gobiernos no solo nacional, regional, local, para resolver temas específicos, ¿no? Y a mí se me ocurre que quizá en algún momento la Universidad de Piura incluso podría tener un laboratorio de economía del comportamiento, por ejemplo, y participar en proyectos de ese tipo. Bueno, agradecemos a Miguel Ángel por la charla, estaba súper interesante. De igual manera les voy a dejar por el chat mi correo electrónico por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que vaya un poco más por el lado del programa académico en economía en la universidad, en Campus Piura. Y nada, Miguel Ángel, muchas gracias, de verdad ha sido un gusto tenerte como siempre aquí y ya nos veremos seguramente para una próxima ocasión. No, el gusto ha sido mío, como siempre, y encantado de poder hablar de estos temas que la verdad tienen muchísimo potencial y quedan cortos para una charla de una hora, ¿no? Sí. Hay ciclos enteros de economía del comportamiento donde se exploran todos esos temas. Sí, es verdad, queda corta la hora, ¿no? Queda cortísima. Gracias, Miguel Ángel, gracias a los chicos que nos han acompañado. Ya les dejé mi correo, también están ahí las redes sociales de admisión por si tuvieran alguna consulta. Y nada, seguro nos veremos a ver pronto.
Gracias. Chao. Adiós, Miguel Ángel, cuídate mucho. Chao, chicos, Chao. cuídense.